si le damos la interpretación de copropiedad o regalías o copropiedad y regalías. Si la fracción tercera del 16 al que solicita es una u otra o las dos. Sí, sí, sí. A ver, dame un segundo. Ya estamos. Sí, listo. Ahora sí, ya estamos en vivo. Pues damos unos segunditos para que la gente se conecte y empezamos. Pues mientras les doy la bienvenida a nuestros panelistas y a los que nos ven en Iraje Talks, bienvenidos a esta nueva edición que vamos a platicar del financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, en específico del de regalías. Entonces, antes de entrar al tema, me acompañan hoy rostros ya conocidos, grandes líderes y, pues bueno, pioneros en lo que han aportado en su modelo de negocio y al crowdfunding. Le doy la bienvenida a Amanda Soto, cofundadora y directora legal de Play Business. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy, muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar aquí. Y del otro lado también tengo a Iván, cofundador y director comercial de 100 Ladrillos. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí. No, yo estoy más contento de tenerlos aquí. Y pues como comenté, platicar del crowdfunding de copropiedad o regalías, que así es como lo define la ley. Esta ley que salió en marzo de 2018, que reguló algo que no era nuevo, que ya existía, pero 3 tipos de crowdfunding. El de deuda, pues dirigido a que los inversionistas otorguen préstamos, crédito mutuo a los solicitantes. De capital, con la finalidad de que los inversionistas pues adquieran el capital de personas morales que lo requieran, y pues de lo que venimos a platicar hoy, el crowdfunding de copropiedad o regalías, que la ley te abarca varios conceptos, que te dice que los inversionistas adquieren la participación de un bien, una parte alícuota para un bien, o una participación en las utilidades, ingresos o pérdidas de un proyecto. Entonces, antes de empezar con esto, a mí me gustaría saber, empezando con Amanda, ¿cómo nace y quién es Play Business? Sí, bueno, mira, te cuento un poquito de la historia. Play Business es una de las primeras plataformas de fondeo colectivo que iniciaron en México. Empezamos en 2014 y operaciones ya bastantes con clientes empezamos en 2015. Inicialmente empezamos como una plataforma de financiamiento colectivo de capital. Es decir, a través de nuestra plataforma se adquirían acciones, futuras acciones de empresas, ¿no? De startups mexicanas. Y la idea de Play Business nace como esta plataforma que conecta a emprendedores mexicanos que estaban ávidos de capital y que la verdad es que tenían poco acceso a capital porque hay todavía un gran gap de acceso a capital para los emprendedores mexicanos, pero también hay un grupo de personas que tienen cierto superávit, que tienen algunos excedentes de capital y de patrimonio que no son muy grandes y que por eso no son targeteados por las instituciones tradicionales financieras para invertir su dinero y sus patrimonios, pero que cuando ya los juntas a todos, pues puedes hablar de montos interesantes. Entonces, lo que hicimos fue empezar a conectar a estas personas que tenían este superávit con estas empresas para que se otorgaran estos financiamientos que en un inicio fueron de capital. Y después migramos a un esquema en el que empezamos a financiar franquicias. Y era más bien no al franquiciatario, sino a la propia marca, al dueño de la marca para abrir unidades propias, pero empezamos a financiar las expansiones de marcas en México y entonces la gente podía invertir en la apertura de nuevas sucursales y ganar un porcentaje de los ingresos de estas nuevas sucursales de marcas que ya franquiciaban. Y ahí hemos metido dentro del esquema de regalías bastantes otros tipos de modelos. Hemos franquiciado, por ejemplo, a Trafintech, a Dupla, hemos franquiciado empresas de paneles solares, de garrafones de agua, de todo, ¿no? No solamente restaurantes, sino que ahorita estamos, y sobre todo por la pandemia, empezamos a
financiar otro tipo de líneas de negocio, pero siempre estamos haciendo un financiamiento de colectivo de regalías, ¿no? Que en el caso de Play Business implica participar en un porcentaje de los ingresos, es decir, el top line de la empresa, y no de las utilidades. Por lo tanto, los gastos que tenga la empresa en sí son irrelevantes porque tú lo que recibes es un porcentaje de las ventas. Aunque esa empresa no genere utilidades porque tiene gastos muy altos, no importa porque a ti sí te paga porque sí está vendiendo, ¿no? Está buenísimo. Oye, Iván, y cuéntame, ¿quién es 100 ladrillos? Claro que sí, Carlos. Bueno, 100 ladrillos nace en el 2017 y bueno, pues la idea original está basada en el sueño que tenían los fundadores, que en este caso, bueno, pues es un grupo de inversionistas, somos varios, pues de poder empezar a tener algún tipo de inversión inmobiliaria patrimonial, ¿no? Es este tema en donde pues todos de alguna manera, independientemente de aquello a lo que nos dediquemos, pues siempre tenemos en el inconsciente la idea de que tener un bien, un inmueble, una propiedad que genere rentas, pues es el camino para que en el futuro puedas vivir de tus rentas o que eventualmente tienes el capital protegido en un inmueble. Y una de las grandes sorpresas fue sobre todo, pues todo el tema de la dificultad de poder entrar al mercado, porque pues número uno, los tickets de acceso son altísimos, ¿no? Dos, ¿qué tipo de propiedad vas a elegir? Necesita cierta experiencia pues inmobiliaria para saber si vas a comprar o un departamento, un local comercial, ya no se diga una oficina, una bodega industrial, ¿no? Y luego número tres, pues estaba todo el tema jurídico y todo el tema del proceso y lo que implica poder adquirir una propiedad inmobiliaria. Entonces, la gran pregunta fue, ¿qué pasaría si este proceso fuera más sencillo? ¿Qué pasaría si pudieras tú ser dueño de un inmueble sin necesidad de tener que pasar pues todas estas broncas de cuál elegir, si se va a rentar o si no se va a rentar, los costos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues nace como una plataforma, además con la idea, sobre todo para dar el acceso a este tipo de inversión a muchísimas personas, pues bajo la modalidad de fondeo colectivo de copropiedad o regalía, que pues en el tema fintech, pues todos los que estamos en esto, está como muy claro, que te da la posibilidad de que puedas acceder a un producto, en este caso un activo inmobiliario, pues con tickets de acceso muy bajos, ¿no? En esencia, bueno, pues es una plataforma en la que se compran y venden fracciones de inmueble 100% en línea, ¿no? Imagínate un local comercial con un valor de 10 millones de pesos que está rentado a una farmacia, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue dividir este local en 100 partes iguales o más, por eso a estas partes son a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que si dividiéramos esos 10 millones entre 100 pedacitos, pues estaríamos hablando de tickets de 100,000 pesos y que con solo 100,000 pesos, pues pueda ser dueño, que pueda ser copropietario de ese activo inmobiliario y que pueda recibir renta y plusvalía, ¿no? De tal manera que miles de inversionistas que originalmente quizás no tenían acceso a este mercado, pues en un futuro puedan empezar a crear, crecer y proteger el patrimonio y, ¿por qué no?, vivir de sus rentas, ¿no? Muy bien. A mí me encanta. En lo personal, yo soy fan de las dos plataformas, Play Business, platicando con Amanda de los proyectos que traen, se diversifican muy padre. Ya lo platicabas, Amanda, garrafones de agua, startups. Tienes esta variedad de proyectos y la verdad que todos están buenísimos. Y de 100 ladrillos también me encanta este tema de vive de tus rentas y que en ambas pues adquieres la participación de los ingresos que está generando un proyecto, un activo, y pues nunca fue más fácil invertir con este tema de que todo sea en línea. A lo que me lleva a mi segunda pregunta. Versus otros tipos de inversión, ¿cuál ha sido los beneficios que el crowdfunding ha otorgado tanto a los inversionistas como a los solicitantes? No sé quién quiera empezar. Adelante, Amanda, si quieres. Muchas gracias, Iván. Pues mira, yo te diría que la realidad es que estos tipos de modelos de financiamiento colectivo generan beneficios para todas las partes involucradas. No solo, o sea, no es un modelo que está tirado hacia un lado, la verdad es que son modelos, yo entiendo que bastante
balanceados, y además hay tantos modelos tan diferentes, o sea, todas las plataformas de financiamiento colectivo entre nosotras hacemos cosas tan diferentes que hay mercado para todas, ¿no? O sea, mercado para todas, y con eso me refiero que hay productos distintos para todos los inversionistas, para cualquier perfil de riesgo que tengas, hay algo ahí para ti, ¿no? Entonces, para mí, los beneficios principales para los solicitantes, bueno, para algunos tipos de solicitantes, sobre todo los más pequeños, las startups mexicanas, primero es que les dan acceso a capital. Creo que el gap de acceso a capital con instituciones financieras tradicionales es grande. En México, el capital emprendedor y los fondos de capital emprendedor y de capital privado no se están enfocando en empresas muy pequeñas, y hay una comunidad pequeña de ángeles inversionistas. No es como en Estados Unidos, que conseguir capital para iniciar una empresa y arrancarla es más fácil. Entonces, creo que de entrada ese acceso a capital es muy importante para los solicitantes. Y para empresas más grandes, no es que no haya, o sea, empresas que ya tienen acceso a capital, empresas que pueden llegar y solicitar un crédito, ya sean desarrolladoras o empresas de otro tipo, no es que no haya un beneficio. Hay un claro beneficio, por ejemplo, en el caso de las empresas que fondeamos en Play Business, la verdad es que nos llegan marcas súper interesantes, súper grandes, que tienen acceso a capital, y lo que le ven es que es un modelo de financiamiento que les otorga beneficios que van más allá de lo económico, beneficios que se relacionan con la parte comercial, ¿no? Una de las cosas que te podría decir cualquier restaurante, por ejemplo, que se financie con nosotros, es que levantaron no solo 25 millones de pesos y entonces tienen el capital, sino que además ese capital lo levantaron de 2,000 inversionistas. Esos 2,000 inversionistas son 2,000 clientes que se vuelven clientes más leales, que se vuelven embajadores de marcas y que le generan un efecto comercial benéfico a la marca, ¿no? Entonces, para los solicitantes está eso. Para los inversionistas, yo creo que uno de los principales beneficios es que, bueno, teniendo desde montos más pequeños de inversión, lo que mencionaba Iván hace un momento, ¿no? Ahora puedes tener un cachito de un bien inmobiliario que te está generando rentas, perdón, solo con 100,000 pesos. ¿Qué te compras con 100,000 pesos en el mercado inmobiliario, no? Igual, ¿cuándo en la vida habías podido invertir en una empresa como Cinnabon o como la cervecería de barrio o como, o sea, marcas grandes con desde 5,000 pesos? O sea, no podías. Entonces, el tener ese acceso ya es algo benéfico, pero creo que lo principal es que le permite a los inversionistas desde montos pequeños diversificar sus fuentes de ingreso. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tener una sola fuente de ingreso. Tenemos nuestro sueldo, ¿no? El salario. Y en el momento en el que esa fuente de ingreso peligra, ya sea que te corren por COVID o que no hay chamba y te empiezan a pagar menos o que te accidentas, nos las vemos negras. O sea, en Latinoamérica nos las vemos negras cuando nos corren del trabajo porque no tenemos otras fuentes de ingreso. Y cuando llegamos a la pensión, o sea, a la edad de jubilación, la pensión no es suficiente, entonces terminamos siendo una carga o para nuestras familias, o tenemos que seguir trabajando, o para el Estado. Entonces, el hecho de que estemos creando en Latinoamérica este tipo de plataformas, una cultura financiera distinta que permita a la gente desde joven y desde montos pequeños diversificar sus fuentes de ingresos y tener fuentes de ingresos pasivos que no tengan que trabajar para ganar dinero, creo que es un beneficio muy, muy grande que a nivel personal, pues como inversionista te beneficia, pero a nivel macroeconómico al Estado le beneficia, ¿no? O sea, el hecho de que la gente tenga una seguridad y una estabilidad financiera más allá de su salario, también beneficia porque pues, es una carga menor para el Estado a largo plazo, ¿no? Sí, sin duda. Mira, la facilidad, eso a mí me encanta, la facilidad de ya tener un acceso, como dices, ¿quién se iba a imaginar que podrías invertir en Cinnabon? Y ahora ya es todo, incluso desde tu computadora. Iván, los beneficios para inversionistas y solicitantes. Sí, bueno, definitivamente de acuerdo con Amanda, es un beneficio que se está creando a partir de lo que estamos pudiendo hacer con la tecnología. Esto no podría ser pues viable, realizable, sin el propio avance tecnológico y de lo que hoy se puede hacer en cuanto al proceso de juntar a solicitantes con un grupo, una comunidad, un colectivo, ¿no? Por eso el financiamiento colectivo famoso, de ahí el crowdfunding, ¿no? A esta colectividad con estos solicitantes. Ahora, desde el punto de vista inmobiliario, en 100 ladrillos, porque hay crowdfunding inmobiliario y es muy importante hacer esta diferencia porque hay fintechs que están enfocadas en la parte de deuda que tú mencionabas, Carlos. Entonces,
Lo que hace un desarrollador para construir un edificio o un parque industrial son tres fuentes de financiamiento: el capital propio, la deuda como tal, que típicamente es a través de los créditos puente con bancos, que ahí es donde entran las fintechs de deuda, que no somos nosotros, y finalmente la preventa. La preventa es este canal en donde tú empiezas a vender tus friends and family y vas abriendo las distintas listas que te van acompañando con descuentos en el proceso de compra o de preventa o de compra de un activo inmobiliario en fases previas a la propia construcción. 100 ladrillos es la preventa. Entonces, para el solicitante definitivamente somos un canal nuevo que no existía. Es decir, un desarrollador, voy a poner el ejemplo de los departamentos para dejarlo muy claro, que va a vender un edificio con 10 departamentos con un valor de 2 millones de pesos cada departamento, ¿a quién le puede prevender? Pues solamente una persona que tenga los 2 millones de pesos propios o mediante un crédito hipotecario. 100 ladrillos es ese canal para poder vender uno de los departamentos de 2 millones de pesos, a lo mejor a 100 personas, por ejemplo, o a 10 personas que van a invertir tickets de entre 20,000 pesos a 200,000 pesos. Entonces, pues los desarrolladores y los dueños de inmuebles están encontrando en 100 ladrillos pues un canal muy atractivo para poder prevender o vender sus propiedades. Del lado de los inversionistas, estoy totalmente de acuerdo con Amanda. No hay o no había, como hoy en día desde el punto de vista histórico, las fuentes o los canales para que tuviéramos acceso con muchos menores montos a lo que hoy está disponible en los distintos instrumentos de inversión. Hoy día puedes prestar tu dinero en las que hacen préstamos. Hoy día puedes tener la participación y ser dueño de una empresa como en Play Business y recibir los beneficios en términos de los ingresos como una regalía. Y hoy día puedes ser dueño de una propiedad inmobiliaria y recibir la renta como tal. Entonces, está muy interesante porque sí estamos contribuyendo con la mejora financiera de miles de personas, no solo por la facilidad en cuanto al acceso tecnológico, de que puedes crear en 10, 15 minutos tu cuenta y empezar a decidir y tomar tus decisiones de inversión, pues en la comodidad de tu hogar, sino que los montos de acceso son muy, muy accesibles. Entonces, qué mejor momento, ¿no? Por eso más adelante hablaremos de eso, del tema de la regulación y de las licencias que se tienen que otorgar y demás, pero que nazca esta industria para un México que necesita que cada vez más personas puedan empezar a invertir su dinero, poco, mucho, muchísimo, y que puedan empezar a obtener beneficios, rendimientos de activos como los que estamos platicando aquí, ¿no? Que en este caso puede ser la participación de una empresa o la participación de un inmueble. Me quedo con esa idea, sin duda la oportunidad de diversificar tus inversiones y, como dice Amada, también tus ingresos, o sea, que no solo te quedes con un punto, cuando antes, no sé, que el caso de Play Business, uno pensaría que necesitaba hacer un Shark, como este famoso programa para invertir en empresas, o en caso de 100 ladrillos, que necesitabas comprar todo un inmueble para poder vivir de tus rentas, pues ahora eso ya se convierte en una realidad. Ya puedo ser un Shark y puedo ser el dueño de un inmueble y vivir de mis rentas, que lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué necesito y qué necesita toda la gente para ser inversionista, para poder participar en sus proyectos? Adelante, Iván, si quieres empieza tú esto. Muchas gracias, Amanda. A ver, aquí viene un tema muy, muy importante. Es importante repetir que financiamiento colectivo, para que no nos quedemos a la luz de lo que es crowdfunding, ley fintech, instituciones de tecnología financiera, muchísimos inversionistas con los que platicamos en 100 ladrillos, hay esa como barrera de decir, me estoy metiendo algo muy nuevo, muy sofisticado, y no tiene nada de sofisticado más que el solo hecho de que entre muchos nos juntamos para comprar algo, ¿no? Entonces, en el caso de 100 ladrillos, pues es muy sencillo. Para ser inversionista solamente tienes que completar tu perfil en la plataforma, pues firmar los contratos que la propia ley nos pide, es un contrato de comisión mercantil, un formulario de riesgos, el KYC para poder identificar quién eres. Estamos aspirando a ser entidades reguladas, por eso se tiene que cuidar todo el tema de prevención de lavado de dinero, y todo esto es pues para seguridad de todos, ¿no? Especialmente la del inversionista, y que ustedes sepan que están trabajando con una empresa que va a estar perfectamente regulada, vigilada,
y que va a cuidar todos los estándares de seguridad jurídica y financiera. Pero la verdad es que es muy sencillo porque es un proceso 100% digital. Y una vez que completas tu perfil y firmas tus documentos, ya está. Ya solamente es cuestión de que empieces a ver las propiedades que tenemos en la plataforma, que veas las características de información. Hay distintos tipos de propiedades, locales comerciales, pisos de oficina, bodegas industriales. Unas dan más rendimiento, otras menos. Unas dan más descuento, otras menos. Y listo, que se asigna una clave interbancaria personalizada. Solamente podemos recibir fondos de una cuenta bancaria que esté a nombre de la empresa, perdón, de la persona que firmó los contratos. Y haciendo este match es todo lo que se necesita para invertir en 100 ladrillos. La verdad es que es muy sencillo, es un proceso que dura menos de un día, la verdad. Y la verdad es que sí, bastante sencillo. Y conozco la plataforma de ambos, la experiencia de usuario es buenísima. Y Amanda, ¿qué necesito para hacer un Shark? Pues mira, la verdad es que para ser inversionista en Play Business prácticamente es lo mismo que acaba de decir Iván. O sea, nosotros tenemos algunos requisitos, por ejemplo, por temas de operación, o sea, de cómo hacemos los pagos, solo aceptamos a residentes en México, tienes que tener una cuenta en México. Eso no significa que todas las instituciones de financiamiento colectivo solo acepten residentes en México. Esto es para Play Business. En realidad, las empresas de financiamiento colectivo por regulación de PLD pueden aceptar inversionistas de todas partes, solo le tienen que dar un tratamiento distinto en términos de PLD. Pero nosotros, sí, los requerimientos son tener residencia en México, tener una cuenta en México, tienes que tener un RFC activo porque hacemos ciertas retenciones cuando hacemos pagos, y básicamente es eso, hacer el perfil y poner toda tu información. Ahora, esos son los requerimientos. Esto no es un requerimiento, no es un requisito como tal, pero sí es una gran recomendación. Mi recomendación para todo el que quiera ser inversionista de estos modelos, de cualquier modelo, es que lean bien lo que están firmando, que lean bien lo que se está ofertando y que entiendan en qué se están metiendo, porque la realidad es que la mayoría de los problemas que nos hemos encontrado ya en la operación de estas plataformas principalmente vienen de expectativas que no se cumplen porque a veces la gente se brinca pasos, está tan emocionada que dice, ay, sí, me encanta, quiero invertir, y de repente no entiende que invirtió en algo que paga anualmente, por ejemplo, o que invirtió en algo que tiene cierto riesgo, o que los retornos son estimados y no están asegurados. Ese tipo de cosas es muy importante que entiendan para que entonces las expectativas estén bien estructuradas y que nadie se vaya a ir por ahí con alguna idea de algo que no va a pasar, ¿no? La seguridad es muy importante. Ambos lo mencionaron. Digo, el crowdfunding, como mencioné, no es algo nuevo, es algo que ya se venía operando incluso antes de la ley. Y llega este cuerpo normativo a darle seguridad tanto a los inversionistas como a los solicitantes, y es algo que beneficia pues a todo el mercado. En el lado de los inversionistas, ha quedado, con la publicación de la ley, creó incertidumbres de la seguridad de sus inversiones. Como dice Amanda, tienes que leer muy bien, tienes que saber en qué estás invirtiendo, pero ¿cómo podrían saber eso los inversionistas? ¿Qué seguridad se otorgan a las inversiones en sus plataformas? Bueno, puedo empezar yo, Iván. A ver, este tema es, primero creo que hay que entender de qué tipo de seguridad hablamos, ¿no? Una cosa es la seguridad jurídica, la certeza jurídica sobre una inversión y que tu inversión está amparada por un modelo regulado, por una plataforma que está en un proceso de autorización, que hoy opera legalmente bajo un artículo transitorio de la ley, y que todo eso, la ley FinTech sirve para eso, ¿no? Para dotar de certeza y seguridad jurídica a tu inversión, saber que no es algo que alguien se sacó de la manga y de repente no puedes ejecutar o lo que sea. Y otra cosa es la seguridad financiera. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad financiera, hay que aclarar algo. Ninguna plataforma de financiamiento colectivo tiene permitido asegurar o garantizar los retornos que ofrece a sus inversionistas a través de la plataforma. Las plataformas pueden crear esquemas de mitigación de riesgos, en el que mitiguen los riesgos para que esos retornos que se estiman sean cada vez más similares a lo que al final se le paga al inversionista, ¿no? O sea, tú puedes crear modelos por ejemplo, en Play Business hemos mejorado nuestro modelo de proyecciones financieras y ahora hacemos un modelo que cubre 10,000 escenarios, y eso hace que la proyección financiera cada vez esté más acotada
para que sea más precisa, ¿no? Y entonces que los retornos se asemejen más. O incluso con experiencias en el pasado de lo que hemos visto, se van mejorando estos retornos estimados. Pero sí es importante mencionar que en términos de seguridad, ninguna plataforma te puede asegurar o garantizar los rendimientos. Los rendimientos son variables y son estimaciones y puede ser mayor o puede ser menor a lo que tú ves en la pantalla. Entonces, lo importante es que entiendas cómo funciona el modelo para que veas y que entiendas cómo haces dinero, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que tú hagas dinero? Porque, por ejemplo, en el caso de Play Business, no, si la empresa se vende, yo tengo acciones y gano dinero de la venta de esas acciones. Bueno, si invertiste en un esquema de regalías, no es así. No tienes acciones de la empresa. Es mientras más venda la empresa del producto que la empresa vende, más vas a ganar, ¿no? Entonces, entender ese tipo de cosas es importante porque los rendimientos no están asegurados y garantizados desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿cuál es la seguridad que tienes? Que tienes el respaldo de una entidad financiera regulada, que la verdad es que eso te lo digo y te lo puede decir Iván y te lo puede decir cualquier otra plataforma, ha sido súper difícil hacer todo y cumplir con todos los requerimientos que tenemos por la CNBV, porque son requerimientos fuertes, ¿no? O sea, no es una regulación laxa, la de las instituciones de tecnología financiera. La realidad es que tenemos muchos requisitos con que cumplir y todas las que aplicamos a la solicitud de autorización, hemos tenido que presentar unos files de este tamaño de documentación y de esquemas de mitigación de riesgo, de evaluación de solicitantes. O sea, atrás de cada proyecto que tú ves en la plataforma pasa por un proceso de due diligence y de evaluación de riesgos del equipo de la plataforma, ¿no? Entonces, pues sí hay cierta seguridad jurídica de que tu inversión la estás haciendo en un proceso que alguien ya revisó, veteó y que está previamente autorizado, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que la desinformación es el peor error que podría tener un inversionista. Y este tema de decir, no, mejor tu dinero está más seguro en CETES, no es real, sino que son formas de inversión distintas que un inversionista muy bien informado podría tomar la mejor decisión. Iván, ¿tú qué piensas de esta seguridad? A ver, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el primer filtro que tenemos que tener, eso lo tenemos que decir con toda contundencia, porque los que ya nos conocemos en el medio, somos buenos amigos y nos vemos siempre en los mismos foros, pero yo tengo que hablarle, por ejemplo, al inversionista que nos está escuchando por primera vez en Facebook. A ver, la parte de la regulación de la propia entidad, ¿no? Estamos todos esperando que Comisión Nacional Bancaria nos otorgue una licencia para operar como tal, ¿no? Y eso prácticamente nos va a meter ya al sistema financiero. Esto es algo muy importante que ya aporta cierta certeza. Ahora, en ese proceso, solamente hablando de crowdfunding, no me voy a meter ahorita con medios de pago ni demás, hablando de crowdfunding, solamente hay 25 empresas que ingresamos esa solicitud. Entonces, tú inversionista, lo primero que tienes que validar es, ¿eres una de esas 25 empresas, sí o no? Porque si no lo eres, foco rojo. Cuidado, porque tecnológicamente te podrían decir lo mismo a través de una plataforma, pero desde el punto de vista jurídico ya puede representar un riesgo altísimo que operes con una empresa que no está en este supuesto, ¿no? Y ya si se quiere meter después al detalle jurídico, está el famoso octavo transitorio, que ya nos hemos colgado de ese artículo por años, ahí ya todas las fintech, ahí estamos pegadas al octavo transitorio, nunca se nos va a olvidar en la vida, que básicamente lo único que dice es, si operabas antes de que promulgué la ley, puedes seguir, hasta entonces te doy autorización. Pero si no operabas antes, no puedes operar con el octavo, tienes que ir a pedir primero la licencia y después operar. Y fuera de eso, aguas, porque podrían estar operando en la ilegalidad. Entonces, punto número uno. Punto número dos, importantísimo lo que dice Amanda, ninguna inversión está garantizada, pero es que es tan sencillo como si te compraras un automóvil para ponerlo de Uber y es un negocio, es una inversión de riesgo. Oye, que el Uber va a jalar, no va a jalar, me va a dar retorno, no va a dar retornos. Bueno, no sé, eso forma parte del análisis que tú vas a hacer a la hora de comprar el Uber. O que si te compras una propiedad, oye, me compré un localito en la esquina, quiero poner una papelería, ¿va a estar rentado a la papelería y lo voy a poder rentar todo el tiempo? No lo sé, pero ya es el riesgo inherente al propio subyacente, ¿no? Que puede ser una empresa o un inmueble. Ahora, para eso sí, la ley es muy exigente con las plataformas para que tengamos modelos de riesgo y modelo de análisis de proyectos
súper exhaustivos, en donde de por medio hay análisis inmobiliarios, comerciales, jurídicos, financieros, para que de alguna manera lo que ponga 100 ladrillos en su plataforma ya por lo menos tenga la seguridad de que un equipo muy competente metió ese proyecto en un proceso de análisis muy riguroso. Y esa sí es nuestra responsabilidad y eso es algo que ustedes, inversionistas, nos pueden exigir a las fintech en nuestro proceso de publicar proyectos. Y otra seguridad, a lo mejor la seguridad tecnológica, que habría que hablar con los directores de tecnología, que son los que te explican todo lo que hay detrás, todos los fierros que hay detrás de la plataforma, pues para cuidar que sean operaciones seguras, todo el tema de transferencias de dinero, etcétera, pues que también sepan que estamos construyendo las plataformas con los estándares de seguridad informática que se requieren. Y yo creo que con esas tres, la seguridad jurídica de la que hablaba Amanda y que les platico, la propia seguridad tecnológica y la tranquilidad de que los proyectos publicados están siendo revisados por equipos muy competentes, pues perfectamente te pueden dejar muy tranquilo para que tú tomes una decisión y que sepas que sí, que esa decisión es una inversión que lleva un riesgo, como toda inversión, pero que de la misma manera estás esperando el propio rendimiento que tiene en esta relación de riesgo diagonal rendimiento, ¿no? Ese último punto que dijiste, Iván, la tranquilidad del proyecto. Ya lo mencionaste, la ley les exige informar a los inversionistas del proyecto de una determinación de riesgo, que eso no se puede hacer si yo llego con un inmueble contigo, Iván, si yo llego con una franquicia contigo, Amanda, que no es de la noche a la mañana. En el caso de los solicitantes y en sus modelos de negocio, ¿cómo es este proceso para elegir los proyectos? Si quieres, Amanda, adelante. Perfecto. Pues mira, nosotros pasamos por un proceso en el que hacemos el due diligence financiero primero, para que primero los números nos den, o sea, hagan sentido. Si los números no hacen sentido, no vale la pena que revisemos nada más, ¿no? O sea, si el proyecto la estructura financiera del proyecto no va a ser rentable para las tres partes involucradas, que son el inversionista, el solicitante y la plataforma, o sea, si no cabemos los tres estando ganando los tres, entonces el proyecto no va. Entonces hacemos primero un análisis financiero. En nuestro caso hacemos un modelo de proyecciones financieras que utilizamos un modelo llamado Monte Carlo, que lo que hace es que corre 10,000 escenarios de todo lo que puede suceder. Nosotros lo alimentamos con ciertos factores y el modelo corre y entonces nos arroja en percentiles, es decir, en, digamos, probabilidad de que suceda, qué escenarios de rendimientos, ¿no? Entonces, nos quedamos con, o sea, digamos que el percentil 10, que es el 90% de todo va a estar arriba de eso, y el percentil 90 es el 90% de todo eso va a estar abajo de ese rendimiento. Nos quedamos como esos rendimientos como los máximos y los mínimos esperados. Eso es lo que comunicamos. Y en este proceso de veteo y de selección de solicitantes, además de hacer toda la estructura financiera, en la que hacemos esa evaluación financiera y revisamos los documentos financieros, nos tienen que comprobar la información financiera que nos presentan. Ahí, dependiendo del riesgo que veamos, o sea, por ejemplo, si vemos que un proyecto no tiene tanta forma de comprobar hacia años atrás, por ejemplo, cómo financias una empresa como Dupla, ¿no? Que no tiene 15 años de operación como Junghans, que tiene 20 años, o la cervecería, o Pozzolcali, que tiene 40 años de operación. Dupla tiene 4 años de operación, entonces no puedes revisar hacia atrás. Entonces tratamos de hacer una estructura en la que mitiguemos el riesgo del inversionista con estructuras específicas, por ejemplo, poniendo pagos mínimos, poniendo pagos en el que, independientemente de lo que el porcentaje de ventas dé, si el porcentaje de ventas es menor a este monto, pagas este monto, ¿no? Entonces, el inversionista recibe siempre ese monto. Ahora, no está asegurado y no está garantizado. ¿Por qué? Porque si la empresa quiebra, no vas a recibir ese monto, ¿no? Pero sí es un tipo de estructura que mitiga los riesgos de que ese rendimiento no se realice al final, que ese rendimiento no lo recibas. Después de que hacemos toda esa evaluación financiera y la estructura financiera del deal, pasamos a la regulación, o sea, la revisión de la parte legal, el due diligence legal, y revisamos que los poderes estén en orden, que la constitutiva esté en orden. Ahí es donde hacemos toda la revisión del proceso de PLD, que también el solicitante también tiene que pasar por un proceso de PLD.
Y finalmente hacemos la revisión de la parte tecnológica del solicitante. Como nuestros solicitantes nos tienen que dar información en vivo, entonces requerimos que tengan ciertas conexiones a nuestra plataforma para que se alimente la información de las ventas, de los puntos de venta, ya sea que sean sucursales o de toda la empresa, como en el caso de Dupla, y entonces hacemos un veteo también de la parte tecnológica del solicitante. Entonces, una vez que ya está cerrado todo eso, y también hacemos otra cosa muy importante que es, digamos que un barrido por redes sociales y eso para ver cuál es la imagen de la marca y es, digamos, un due diligence comercial. Una vez que hacemos todo eso, ya digamos que ese solicitante pasa por una prueba, por ciertas pruebas, pasa al comité de negocios, que es el comité donde varios socios de Play Business votamos y ahí, pues, ahí está el comercial, legal, financiero, tecnológico, hay varios socios, votamos y ya entonces el proyecto decide publicarse. Entonces tienes que pasar por todo eso y eso pues a veces toma entre 1 mes y 2 meses de todo ese proceso de selección. Y lo importante que les quería decir de este tema es, todas las plataformas tenemos que tener criterios de selección de solicitantes. No todas tenemos que tener los mismos criterios, ni aplicar los mismos criterios, ni los mismos procesos, porque tenemos estructuras y modelos de negocio muy diferentes, pero todas tenemos que tener esos procesos integrados, los tiene que aprobar la comisión en nuestros manuales y lo más importante es que los tenemos que publicar. Esos proyectos, o sea, esos procesos y esos criterios de selección, los inversionistas los van a poder ver para saber en qué se fija Play Business, en qué se fija Cien Ladrillos, en qué se fijan las demás empresas para seleccionar a sus solicitantes, ¿no? Sí, y volvemos al tema de la seguridad. La ley vino a aportar este tema, a regular todo un proceso de selección de solicitantes que beneficia a todo el mercado. Iván, con 100 ladrillos, ¿es diferente? ¿Es lo mismo? Cuéntanos un poquito del proceso. Prácticamente es muy similar al que plantea Amanda. Ahí ustedes pueden ver que definitivamente el nivel de exigencia que la propia ley nos pone es que tenemos que revisar de una manera rigurosa al solicitante con el que vamos a hacer negocio. En 100 ladrillos cambia la particularidad, tenemos 4 validaciones, empezamos sí con la financiera, después nos vamos con la comercial, luego la inmobiliaria como tal y finalmente la jurídica. En la parte financiera, más o menos en esos 4 rubros tenemos cerca de 75 variables que también revisamos a través de un modelo matemático que va pues asignando los criterios de riesgo en función del resultado de la condición que tenga cada solicitante. Vemos fuentes de fondeo, vemos experiencia del desarrollador, no es lo mismo un proyecto en construcción que uno que ya está terminado, nos metemos muchísimo al tema comercial, analizamos prácticamente los demográficos de la zona en donde está el inmueble, vemos precios de renta, vemos precios, hacemos modelos de proyecciones de renta en distintos escenarios, conservador, moderado, agresivo, de qué le puede pasar al inmueble en el futuro. Y todo esto prácticamente deriva pues, en prácticamente 3 criterios. Pasa con ciertas observaciones o no pasa, ¿no? Nosotros estamos, pues, sin exagerar, prácticamente rechazamos 9 de cada 10 proyectos en 100 ladrillos, porque bueno, no significa que el inmueble tenga algo que esté mal, pero pues sí queremos poder minimizar el riesgo de manera muy importante y solamente meter los proyectos o los mejores proyectos en este caso y que pasan por ese proceso de análisis. Solamente cuando pasa el criterio de validación financiera y comercial, entonces ya nos metemos a la parte inmobiliaria, que es hasta ese momento cuando empezamos a ver criterios arquitectónicos, criterios estructurales, tiene o no, ya sabes, elevadores, estacionamientos, rampas para personas con discapacidad y todo lo que tenga que ver con lo inmobiliario. Y si pasa ese criterio, entonces ya nos metemos a los legales y ya vemos toda la estructura legal del propio inmueble. Solamente para darles un ejemplo, en 100 ladrillos tenemos 5 proyectos que ya fueron 100% crowdfundeados y entregados al inversionista, es decir, ya tiene un ladrillo con la posibilidad de recibir renta. De esos 5 proyectos, 3 están 100% rentados. Esa es otra gran ventaja, porque yo sé que con pandemia nos preguntan mucho qué le va a pasar. Bueno, pues sí puede haber un efecto generalizado económico, pero aquí recordemos que estás invirtiendo en un proyecto en particular. Tú estás invirtiendo solamente en tu bodega industrial o en tu farmacia. Si tu bodega está rentada, tú estás recibiendo renta y estás obteniendo el rendimiento que
que obtienes desde que realizaste tu inversión. Tenemos 3 que están 100% rentados. Tenemos otros locales comerciales recién entregados que están en proceso de renta. Esos creemos que van a tardar, pero ya la inversión inmobiliaria así es, ¿no? Tú sabes que un inmueble te lo vas a quedar 5, 10, 15, 20 años, pero estamos en proceso de renta con ciertas cartas de intención. Y otro que está en construcción, que se atrasó un poco por el tema de la pandemia, pero que el propio dueño ya garantizó 6 meses de renta y está tranquilo porque va a terminar de construir el local en los próximos 2 meses. Y tenemos otros 3 proyectos que están en proceso de fondeo, de los cuales uno está completamente rentado y los otros sí son de construcción, unas torres de vivienda institucional y otra plaza comercial que va a tener locales. Entonces, si tú ves el hit rate de 100 ladrillos, pues prácticamente es 90% de éxito en términos de que lo que te entregué sí está rentado y lo que no está rentado ya te lo entregué y puedes tener esa tranquilidad. Si dejáramos pasar todos los proyectos, así como si Play Business dejara entrar todos los negocios, te apuesto que esa tasa se iría al suelo y vete a saber qué pasaría, a lo mejor proyectos que ya ni se van a hacer o desarrolladores que ya se desaparecieron, y precisamente para eso sirve el modelo de análisis y de riesgos que platicamos. Y vuelvo a lo mismo, esa seguridad que hay mucho por detrás que ya están haciendo los crowdfunding y todo un proceso. Ya para terminar, como mencionaste, Iván, se nos cruzó la pandemia. No solo afectó la economía local, sino global. Y estamos ya en este proceso de reactivar la economía y muchos dicen, empieza a viajar, empieza a comprarle a la tiendita de la esquina, pero qué mejor manera de reactivar la economía también invirtiendo. ¿Qué recomendaciones le dan tanto a quienes necesiten capital o a desarrolladores inmobiliarios, tanto a los inversionistas para este tema de reactivar la economía? Adelante, Iván, si quieres empieza tú. Gracias, Amanda. Mira, al solicitante, pues definitivamente que volteen a ver este nuevo canal. A lo mejor no han entrado en contacto con este nuevo canal en donde pueden empezar a crowdfundear sus proyectos o a financiar sus proyectos y que pues nos vean como un canal de apoyo más, ¿no? Un canal de comercialización adicional para que puedan pues reactivar o detonar sus propios procesos. En el caso de 100 ladrillos, si tienen interés en vender sus propiedades porque necesitan liquidez, pues creo que somos el canal idóneo para poder venderlo a través de nosotros. Pero especialmente a los inversionistas, lo que yo les diría es que pues justamente en épocas de crisis económica, cuando hay vaivenes económicos, pues es cuando más hay que proteger el dinero, cuando más hay que pensar en términos de mediano y largo plazo, cuando hay que tener esta visión de cómo va a ser la economía cuando la cosa se recupere, y en esta dicotomía entre me gasto el poco o mucho dinero que tengo versus lo invierto, yo creo que está perfectamente claro que la inversión rinde un poco más, de más frutos en este caso, ¿no? Y solamente compartirles que en el caso de 100 ladrillos, pues nos llevamos la grata sorpresa, ya lo decíamos desde que lo fundamos, los inmuebles han demostrado soportar ciclos económicos adversos y sonaba eslogan, ¿no? Sonaba cliché de sí, los inmuebles aguantan el ciclo económico adverso, ¿no? Obviamente no deseamos en absoluto lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pero hoy estamos viendo esa sensibilidad de los inversionistas, pues que están confiando en 100 ladrillos y en decir, sí, yo mejor ahorita prefiero proteger el dinero en un inmueble, y ya vemos más adelante qué sucede, ¿no? Entonces, si consideran, siempre se ha dicho, el portafolio de inversión tiene que estar diversificado, no le tienes que poner todos los huevos en la misma canasta. Si consideran que la inversión inmobiliaria es relevante dentro de tu portafolio, sobre todo en el largo plazo, pues encantados de apoyarlos desde 100 ladrillos, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. Amanda, tus recomendaciones. Pues mira, yo desde igual, como un poco como Iván, separándolo, para los solicitantes, yo lo que les diría es, hay financiamiento aquí afuera. La pandemia también hizo que de repente se requiriera más financiamiento, o sea, que más personas
estuvieran pidiendo y solicitando financiamientos, entonces saturaron un poquito las instituciones de crédito tradicionales, entonces pues no está para nada mal voltear a ver otro tipo de financiamiento alternativo, que eso somos las empresas de crowdfunding, y hay para todos, ¿no? O sea, el que quiere deuda puede encontrar deuda, el que quiere un esquema de preventa como el de 100 ladrillos lo puede encontrar, el que quiere financiamiento a cambio de un porcentaje de sus ingresos lo puede encontrar. Entonces, para los solicitantes hay de todo. Y lo otro que yo les diría específicamente en el caso de los financiamientos de Play Business, pues, ¿por qué no buscar en estos momentos de crisis un financiamiento que además viene con un impacto comercial, ¿no? O sea, es el mejor momento para tener un financiamiento en el que las personas que te están financiando y que te están apostando a ti como empresa, pueden ser tus potenciales clientes y pueden ser las personas que muevan tu marca, y eso al final te genera varios otros efectos, desde reducir tu gasto de marketing hasta otros miles de efectos, ¿no? Que hemos visto en este tipo de esquemas. Y para los inversionistas coincido 100% con Iván. Creo que una de las cosas más importantes ahorita es tratar de poner a trabajar el dinero. O sea, la pandemia nos vino a abrir los ojos a muchos de que nada está seguro, de que cualquier cosa puede pasar, y te lo digo como una cosa chistosa que nos pasó, pero en Play Business, cuando financiamos a las sucursales, por ejemplo, decíamos, ¿qué tiene que pasar para que en un año no hagas dinero? Pues que cierren las 11 sucursales que estás financiando. ¿En qué caso va a pasar eso, no? Pues resulta que puede pasar, ¿no? Entonces, la realidad es que hay cosas súper inesperadas, pero una de las cosas que está pasando en pandemia, que también son como spillovers, efectos secundarios que no nos habíamos dado cuenta que suceden, es que la gente está gastando menos. Al tener menos opciones de consumo, al no poderte ir a un restaurante, a un bar, de viaje, al no poder salir el fin de semana, irte a Cuerna, a Acapulco, lo que sea, pues están gastando menos en temas de consumo, y es una buena oportunidad para ese dinero que estás ahorrando, ponerlo a trabajar y diversificar tus fuentes de ingreso, y que en este momento puedas ampliar todo tu portafolio de inversiones, ¿no? Porque eso es lo interesante de estos esquemas, que con montos pequeños puedes diversificar. O sea, diversificar, como lo dijo Iván, es lo más importante, es la regla 101 de inversiones, ¿no? O sea, para tú poder hacer dinero invirtiendo, tienes que diversificar en diferentes instrumentos financieros, en diferentes industrias, en diferentes plazos, en diferentes riesgos. Mientras más diversifiques, mejor. Entonces, qué buena opción que no tengas que tener 5 millones de pesos para poder diversificar, sino que con un patrimonio mucho más pequeño puedas diversificar, ¿no? Entonces, yo los invito a los inversionistas a que revisen las diferentes plataformas, que diversifiquen entre ellas. Puedes tener inversiones en diferentes plataformas, en diferentes modelos, y así, pues también estás mitigando el riesgo que tienes en una sola inversión, y entonces puedes diversificar en industrias, que eso es un poco lo que la pandemia nos obligó a hacer en Play Business, ¿no? Diversificar en industrias, y empezamos a sacar oportunidades de inversión en otros tipos de industrias, como el caso de Dupla, como el caso de La Borra del Café, que es una tostadora de café, como el caso de Junghans, que vende garrafones de agua a domicilios, que son otras industrias que están creciendo durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad para hacer un poquito de reflexión de en qué nos gastamos todo el dinero, en qué consumimos tanto, y más bien qué no estamos ocupando para invertir, y empezar a cambiar un poquito nuestros hábitos, con o sin pandemia, ¿no? En el futuro creo que muchas cosas de la pandemia nos ha enseñado, las vamos a aplicar hacia el futuro, ¿no? Perfecto. Wow, sí, sin duda fue un placer platicar con ambos. Déjenme ver si tenemos preguntas de los que nos ven. Aquí nos preguntan, ¿qué tanto ha afectado la pandemia a los riesgos que mencionaron? Mira, si quieres, muy breve en el caso de 100 ladrillos, para los proyectos que están en construcción, puede haber un riesgo en el desarrollador de que se pueda eventualmente retrasar, o que no pueda enfrentar sus compromisos por las propias, ya sea tiempos de la propia actividad constructiva, que prácticamente la cerraron 3 meses, o sea, 3 meses no pudo haber obra, más el tema de la preventa como tal. Y eso solamente en los proyectos que están en proceso de construcción. La verdad es que 100 ladrillos está más cargado hacia proyectos terminados,
en donde pues no hay ningún riesgo sobre el propio inmueble, y en todo caso sería que se deje de rentar o que los inquilinos ya no puedan pagar la renta. Sin embargo, nos sentimos cómodos que el propio retraso de desarrolladores, cuando son serios, como ya lo habíamos platicado, al final te entregan la propiedad. Y en el caso de la renta de los inmuebles, el propio ciclo económico va detonando la recuperación, algo que decimos en el mundo inmobiliario. Si eventualmente el mundo inmobiliario no se recupera, pues ya se cayó el mundo, ¿no? Porque entonces ya no hay, o sea, ya no hay actividad económica que esté soportando ni siquiera la propia presencia de negocios o personas habitando inmuebles, ¿no? Entonces nos sentimos cómodos, pero sí tenemos que decir que hay esos dos riesgos: el retraso en la construcción o el posible retraso en los tiempos de renta de las propiedades, ¿no? Sí, y en nuestro caso, pues mira, evidentemente la pandemia afectó las proyecciones que se tenían, porque imagínate, tú haces proyecciones de venta nunca esperando que de los 12 meses del año, 7 meses u 8 meses esté cerrado el local que estás financiando, ¿no? Entonces, claro que hubo una afectación, y por eso lo que hicimos en Play Business en ese momento fue un poquito sacar otros productos de otras industrias, ¿no? Sacar inversiones y oportunidades de inversión de otras industrias que no necesariamente eran la restaurantera o gimnasios o cafeterías o industrias de consumo que se vieron afectadas por la pandemia. Otra cosa que también estamos haciendo, estamos sacando nuevos productos, y eso es algo que es el ADN de Play Business, ¿no? Somos una empresa que busca la innovación y que siempre la va a buscar. Buscamos ser una plataforma multiinversión en donde puedas encontrar diferentes productos para diferentes perfiles de riesgo y para diferentes racionales de inversión del inversionista. Entonces, pues no se sorprendan si ven por ahí luego nuevos productos en Play Business. Lo otro que te diría es que efectivamente hay riesgos, pero lo que tratamos de hacer, por lo menos la mayoría de las plataformas, es buscar mitigantes. Entonces, en Play Business lo que nosotros hemos hecho es crear estructuras que tengan mitigantes para tratar de minimizar estos riesgos. Es decir, por ejemplo, tenemos pagos mínimos. Entonces, sí pueden estar cerradas los locales, como en el caso de Body Bright, los centros de salud que financiamos para hacer masajes y depilaciones, todo esto, que estuvieron cerrados y que aún así siguen cerrados. Están pagando 16% de retorno anual porque tienen un pago mínimo, ¿no? Entonces, tienen un pago mínimo independientemente de lo que pase. Este tipo de estructuras lo que hace es que mitigan estos riesgos de lo que pueda suceder. O el caso de Cinnabon, por ejemplo, que tiene, o la borra del café, que tiene un pago por atraso. Nosotros fijamos una fecha esperada de apertura, y si para esa fecha no están abiertas las sucursales, entonces se empieza a hacer un pago cada mes por el atraso de esas sucursales. Entonces, los inversionistas sí están haciendo dinero a pesar de que los negocios no estén abiertos por este tipo de cosas. Y finalmente, en el caso de las empresas que no tenemos, porque incluso en estas empresas, por ejemplo, en las que te digo que tienen estas condiciones, al final los inversionistas lo que determinaron es que no se les pagara, o sea, que no se les pagara lo que la empresa tenía que pagar, y más bien que eso se dejara para el siguiente año y que se les pagara el siguiente año, para que la empresa utilizara esos recursos en este tiempo de pandemia y pudiera aguantar la pandemia. ¿Y por qué? Porque al final nuestras inversiones, igual que las de 100 ladrillos, son a largo plazo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque tú no puedes evaluar cómo está funcionando una inversión de largo plazo por lo que sucede en el corto plazo. Entonces, tú puedes tener un par de meses malos, pero eso no significa que toda tu inversión vaya a ser mala. Entonces, una inversión a 20 años, como la que hacemos en Play Business, 10, 20 años, por todo el tiempo que operen las empresas que estamos financiando, no importa si tienes unos cuantos meses malos, porque al final la idea es que te recuperes, ¿no? Entonces, eso es algo que también mucha gente vio y se dio cuenta de que al ser una inversión a largo plazo, preferían sacrificar el recurso a corto plazo y decir que ese dinero ahorita lo usen y lo paguen el año que viene, ya que estén más acomodados, pero que la empresa mantenga su estabilidad financiera durante los próximos 20 años, porque durante los próximos 20 años me va a estar pagando regalías, ¿no? Oye, Sin duda. Perdón, Iván. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sin duda, o sea, como en todo hay riesgo, y qué más quisiéramos tener la bola de cristal para poder decir, oye, el huracán Delta me cerró el changarro, o el huracán Delta ya no me dejó seguir construyendo mi hotel. Pero lo que sí siempre es una buena idea
es, como decía Iván, poner a trabajar a tu dinero. Nos está comiendo un poquito el tiempo, pero sí me gustaría decir estas dos preguntas, ¿quién las dividimos? Una es para Iván, que ¿cómo se hacen las declaraciones de impuestos cuando invierto en ladrillos? Y otra para Amanda, el tema de incentivos. ¿Cómo incentivan a los inversionistas a invertir en proyectos que podrían llevar aparejado un riesgo? Claro, bueno, rapidísimo el tema de impuestos. Miren, hay todo un lobbying con el tema de Secretaría de Hacienda y cuál va a ser el modelo fiscal que van a terminar de tener las fintechs. Creemos que después de que la comisión otorgue las licencias, eventualmente el Congreso o Hacienda se meterá a poner cuál va a ser el modelo fiscal específico de las fintechs como tal. Mientras no lo haya, tenemos que movernos con el esquema de impuestos tradicional de arrendamiento. Entonces, en la medida en que tú tienes un inmueble, lo que tienes que hacer es emitir una factura de arrendamiento, darte de alta en el SAT como con esta obligación, y en ese pago, como eres persona física, estamos haciendo una retención del ISR del 10% y 2/3 partes del IVA, que es lo que el propio Código Fiscal establece en tratándose de arrendamiento. Todo esto es prácticamente, digamos, una factura a 100 ladrillos y luego 100 ladrillos la factura al fideicomiso donde está escriturada la propiedad, y esto por economía procesal para que no haya 100 o 200 facturas individuales a el inquilino que te renta, pero prácticamente estás emitiendo una factura de renta, de arrendamiento. Gracias, Iván. Amanda, los incentivos. Perfecto. Pues mira, nosotros tratamos de incentivar las inversiones de muchas formas distintas, ¿no? Primero, lo primero que tratamos de hacer, y para nosotros el punto número 1 es hacerle dinero a la gente, ¿no? Entonces, ofrecer retornos que sean atractivos, ofrecer retornos que la gente diga, ok, sí estoy metiendo mi dinero a un poquito de más riesgo, pero voy a recibir un retorno atractivo, ¿no? Porque a veces la gente nos dice, no, pero esto no está asegurado, en el banco mi dinero sí está asegurado. Bueno, sí, en una tarjeta de débito tu dinero está asegurado, pero ¿cuánto te paga el banco por tener tu cuenta de débito, no? Es un 1% anual, si bien te va. Entonces, la realidad es que para recibir los retornos de los que hablamos nosotros, que son entre 20 y 25% de retorno anual, pues sí tiene que haber cierto riesgo, ¿no? Entonces, primero, eso, poner retornos atractivos. Segundo, buscar marcas y empresas que tengan trayectoria y también sea un incentivo formar parte de esa marca, ¿no? O sea, buscamos marcas que ya estén colocadas en el mercado y que además el inversionista pueda decir, oye, pues yo estoy orgulloso de decir que soy un inversionista de Cinnabon, ¿no? Que soy un inversionista de Cervecería de Barrio, soy un inversionista de Tintorerías Max, de un montón de empresas que llevan muchos años en el mercado de Pozzolcali, etcétera, ¿no? Y lo otro que hacemos es que buscamos también estructuras que mitiguen los riesgos. Un poco lo que les platicaba hace rato, de poner este tipo de cláusulas en las que hay un pago mínimo o hay un pago por atraso en caso de que las cosas no salgan como se planearon. Y obviamente este tipo de estructuras las hemos ido mejorando con el tiempo. Iván no me dejará mentir. No somos la misma empresa, ninguna de las que hicimos crowdfunding el primer día que empezamos operaciones que hoy. Nos hemos institucionalizado y hemos mejorado las estructuras, hemos mejorado los procesos de selección y es parte de esto, ¿no? Otra cosa que hacemos para promocionar e incentivar las inversiones es que tenemos un concepto que se llama wallet, en el que le damos a los inversionistas, digamos, dinero para que puedan, o sea, que sumen dinero para que puedan invertir más, o les hacemos un descuento para que entonces, si tú inviertes, por ejemplo, 1,000 pesos, o bueno, 5,000 pesos, pero inviertes 1,000 pesos en wallet, entonces tienes una inversión de 6,000 pesos, pero solo pagaste 5,000. Entonces, evidentemente ahí el retorno para ti va a ser mayor porque se va a calcular sobre una inversión de 5,000 pesos, pero vas a recibir sobre una inversión de 6,000. Y lo último que te diría que todas las plataformas buscamos hacer es hacer las inversiones fáciles, sencillas y divertidas. O sea, que tú puedas entrar a una plataforma funcional, que no tengas problemas de UX, que sea una experiencia padre, ¿no? O sea, como que muchos de nuestros usuarios decían, es que tener una relación tecnológica con una institución financiera es lo peor que te puede pasar, ¿no? La app no funciona, no tiene esta modalidad, siempre terminas teniendo que llamar, teniendo que ir a la sucursal. Nosotros no tenemos sucursales, no tenemos un call center, entonces toda esa experiencia tiene que ser una experiencia padre para el inversionista y creo que eso es algo que todas tratamos de hacer, ¿no?
Muy, muy importante. Pues muchísimas gracias a ambos. Creo que lo que platicamos ahorita ayuda mucho a la gente para que viva de sus rentas y para que participe en los ingresos de las empresas. Un placer estar aquí con ustedes y no sé si quieran cerrar con algo. No, pues yo nada más con agradecerles a todos los que se tomen el tiempo de ver esta transmisión, agradecerles a ustedes, Carlos, Iván, por pues, compartir todas estas ideas aquí, que la verdad es que generalmente me pasa esto, ¿no? Coincidimos muchísimo porque los que estamos pasando por este proceso, la verdad es que estamos viendo las cosas buenas y el potencial que tiene esta industria, que es una industria que a mí me encanta, y también todos los retos que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a los dos por compartir este espacio. Igualmente de mi parte, gracias, un placer haber estado aquí platicando con ustedes. Amanda, Carlos, gracias por la invitación. Y pues sí, la verdad es que es apasionante el momento en el que estamos, porque es una industria naciente, pero ya se ve que prácticamente es el futuro, ¿no? Y siempre me gusta poner ese ejemplo de cómo cuando tomas una decisión el día de hoy con cierta incertidumbre, oye, ¿le entraré esto de las plataformas o no? Y que 20 años después veas que prácticamente es el estándar y que prácticamente eso desembocó en una cosa enorme y que veas los frutos de tu decisión y dices, pues yo empecé, ¿no? Empecé en el primer negocio, en los primeros negocios que tenía Play Business o en los primeros inmuebles que tenía 100 ladrillos y que puedas pues beneficiarte de ese fruto, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Invitarlos a probar, a conocernos y ¿por qué no? Pues a poner a trabajar el dinero y obtener rendimientos, ¿no? Sí, 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 sin duda, y también a contactarlos, que los sigan en las redes de 100 ladrillos de Pay Business y de YG. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y pues nos vemos en el siguiente YG Talks. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, bye. Bye. Hasta luego.